Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Gemio. Soy docente de la cátedra Periodoncia 2. Hoy, martes de 28 de febrero, vamos a continuar con la segunda clase que se denomina examen dental periodontal, métodos diagnósticos auxiliares. Vamos a hacer un recuerdo de todo lo que tal vez es llevar el anterior año. Vamos a hacer una sintaxis y al final vamos a ver qué es lo más actualizado que se utiliza como métodos diagnósticos. Bien, bienvenidos. Y ahí estamos viendo al fondo un paciente nuestro donde está observándose la cantidad de lesión, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta mucho el examen dental, periodontal, causas oclusales, causas funcionales, tejido blando, placa bacteriana, cálculos. Hay muchas cosas a considerar. Todo lo que cause lesión en el tejido o en los tejidos paradentarios, pues va a provocar una lesión gingival o periodontal. Bienvenidos a todos. Bien. Vamos a quitar la cámara porque quiero explicar varios conceptos. Bien, es importante que puedas delimitar, ¿no? Delimitar las áreas gingivo-periodontales, ¿no? Toda la parte dental, ¿no? Entonces, tengo una corona clínica, tengo un surco gingival, tengo una papila interdentaria y una encía libre. Esto es porque les hago recuerdo, muchas veces están buscando en el cenit, que es la curvatura, ahí están buscando la inflamación. Y sin embargo, no están observando la papila que está muy inflamada. Van a ver que las clasificaciones periodontales, las últimas, más se abocan a la altura de la papila, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza la pérdida ósea y es más grave para el paciente. No solamente busques gingivitis en la encía contorneada o la encía marginal a nivel del cenit, sino a nivel de la papila, no, no solamente en encía libre. Luego tenemos una encía adherida y la línea mucogingival, ¿no? Muy importante, a ver, si la lesión pasa esta línea mucogingival, pasa a ser una periodontitis. También tengo que observar la parte de la mucosa y el hueso. Bien, de entre las características de sano, una de ellas está el color, ¿ok? El color, entonces, es un rosa pálido, no es un rosa pálido, ¿eh? Es un rosado blanquecino, ¿no? Rosa coral pálido le dicen, ¿no? Porque se asemeja al coral. Eh, Fíjate, es casi transparente, no es rojizo, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces es un signo claro. Si tú dices rosa coral pálido todo, entonces significa que no hay inflamación, ¿no? Y luego estás colocando un diagnóstico gingivitis, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si veo una área rojiza, ya tengo que anotar. Y tú sabes que el maxilar superior e inferior lo dividimos en 6 grupos, ¿verdad? Esto es didáctico desde un punto de vista periodontal, ¿ya? Porque las áreas 1, 3 y 5 son las que más problemas periodontales gingivales tienen. Entonces, tengo que saber a qué nivel está rojizo, ¿no? Entonces, puedo colocar todo rosa coral pálido y tal vez en la área 5, en grupo 5 ahí esté rojizo, entonces, ahí esté concentrada mi inflamación, ¿me entiendes? Entonces, el color es importante, ¿no? Luego el contorno, fíjate, es totalmente festoneado, ¿no? El momento que tú notes una irregularidad, fíjate, el festón comienza y continúa. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Fíjate, es un contorno regular. Si tú dices contorno regular festoneado, significa que no hay inflamación, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Si donde veo rojizo, tengo que buscar alguna alteración, algo irregular. Entonces, el festón no es continuo. El festón vas a ver que es irregular. O hay un aumento de la papila o hay algo irregular en la encía libre. Entonces, inflamación es sinónimo de irregular. Otro, la consistencia. Me están diciendo, me están apuntando como consistente, ¿no? ¿Qué significa la encía debe ser fibrosa, ¿ya? Debe ser fibrosa, debe ser firme y resiliente. ¿Firme en qué sentido? Que no puede ser blanda, ¿no? Entonces, si yo digo firme y resiliente, significa que no hay inflamación. ¿Cómo determino si es firme? ¿No? Haciendo una ligera presión, ¿no? Y tiene que estar levemente fibroso. Recuerden que estamos hablando de una mucosa masticatoria.
¿Qué significa resiliente? Que cuando ejerce una presión, entonces esta retorna a su posición inicial. Entonces, con la sonda, con el lado redondeado de la sonda, puedes buscar una área y apretas, ¿no? Apretas. Va a dejar una huella, dejas de hacer presión y tiene que retornar otra vez a su forma. Una encía inflamada, una encía inflamada, jamás va a ser firme y resiliente. Primero va a ser blanda, porque hay mucha acumulación de tejido tisular. Luego va a ser edematosa, es decir, cuando hagas presión, no va a retornar rápidamente a su forma. Entonces, si yo digo firme y resiliente, significa que no hay inflamación. Inflamación sería igual a blanda edematosa. Ahora, en cuanto a la superficie, ese puntillado de cáscara naranja no tienes que buscar tanto en la encía insertada, sino también tienes que buscar en la encía libre, ¿no? Ahí es donde tienes que buscar. Si yo digo presencia de punteado de cáscara naranja, significa que no está edematosa y está firme y resiliente. Significa que no hay inflamación. Entonces tú tienes que buscar la encía marginal. Todo donde es rojizo, toca, empuja. Pues se ve que está blando y edematoso. Entonces es sinónimo de inflamación. Entonces no busques ese puntillado en la encía insertada. Tienes que buscar en la encía marginal, lo más cerca de la encía marginal. ¿Ya? Esas son mis recomendaciones en cuanto a los signos que tienes que anotar en el periodontograma, en tu historia clínica de periodoncia. Fíjate, fíjate acá. Entonces, si observo el grupo uno, ¿sí? Está un rosa coral, el grupo 2 está rosa coral, pero observo papilas inflamadas y papilas rojizas. Entonces asumo que el grupo 2 está inflamado, está con gingivitis. Grupo 3 aparentemente bien. Grupo 4 y otra vez encuentro aumento de volumen en la papila. Grupo 5, grupo 2 y grupo 5 pacientes que tienen irritación, tienen gingivitis. Ahora la exploración me ayudará a determinar si es consangrado o no. ¿Mm? ¿Ok? Es típico también observar a los pacientes que respiran por la boca, es típico observar que tienen gingivitis. Entonces, otro signo claro, ¿no? Para evidenciar. Vamos a este otro. Fíjate, rojizo, grupo uno, rojizo, grupo 2, grupo 3, grupo 5, rojizo. Fíjate, es irregular. Otro dato importante. Paciente que tiene problemas de rotación dentaria, la rotación dentaria o provoca mayor acumulación de placa bacteriana, menor técnica de cepillado, o sea, no tienes accesibilidad a la técnica, ¿no? Entonces, fíjate cómo en las piezas rotadas observas inflamación. Otro signo claro, ¿no? Entonces, bien típico es observar pacientes que presentan rotaciones, acumulación de placa bacteriana, obviamente gingivitis, ¿no? Siempre tienes que observar la encía papilar y la marginal. Fíjate el contorno, mira aquí ves que está rojizo, ¿no? El contorno, mira, no es regular. Aquí tengo una pequeña depresión, aquí en el cenit tengo otra pequeña depresión. No es el festoneado, ves que no llega a ser un festón perfecto, aquí hay una depresión, entonces esto es irregular, irregular, irregular. Abajo peor, observa que todo el festón es irregular, a veces presentan fisuras. Entonces, en este caso decimos que paciente que tiene gingivitis, grupo uno 2 3 4 5 y 6. Otro paciente, de aquí ya se puede observar acumulación de placa bacteriana. Para cuando hagamos tus revisiones en la clínica, pues tienes que mostrarnos así un paciente tal y cual llega, ¿no? Porque ahí tenemos que observar la cantidad, la acumulación de placa bacteriana, tenemos que ver tejido blando, duro. Si tú le colocas revelador de placa, todo se va a teñir, la encía también se tiñe temporalmente, en todo va a ver rojizo. Entonces acá observo que sí, mira, la encía papilar, rojizo, rojizo, y no es regular, mira. No tiene ese festón continuo de la primera foto que te mostré. Pacientes que tienen problemas de maloclusión como este, ¿sí? Siempre tienen problemas gingivales, periodontales, ¿sí? Tienen una mordida cruzada anterior.
Pacientes que tienen aparatos, dispositivos metálicos que retienen placa bacteriana, obviamente, fíjate, la acumulación de placa bacteriana, estos dispositivos que se llaman bracket acumulan placa bacteriana y un paciente en adolescente con cambios hormonales pues puede provocar aumento de volumen de la encía marginal y papilar. ¿M? Cuando un paciente no tiene buenos hábitos de higiene o has instalado aparatos en boca que no tiene un paciente buen control de placa bacteriana, pues vas a provocar todas estas alteraciones, aumento de volumen. ¿Qué le hemos hecho? Una gingivoplastía. Se le ha hecho la gingivoplastía y para continuar el tratamiento ortodóntico. ¿M? Entonces, vamos a ver las diferentes alteraciones. Em, Brevemente, antes de continuar, les comento que yo soy ortodoncista por más de casi, ya van a ser casi 20 años que soy ortodoncista. Y pues la mayoría de los pacientes ya, pues estos pacientes ya los he visto, mira, ya son más de una década que ya los he visto, los he terminado. La mayoría de los pacientes han tenido problemas periodontales. De ahí surgió mi necesidad de hacer también un posgrado en periodoncia. Entonces, hay que interpretar bien a largo plazo qué va a suceder con este periodonto, ¿no? Por eso has debido ver en tercer año que la terapia periodontal no es solamente retirar los irritantes locales, sino es también hay una fase sistémica y hay una fase de mantenimiento, que es importante para mantener a largo plazo la salud gingival, mantener un periodonto sano y estable. ¿M? Vamos a ver, hay alteraciones por desgaste. Paciente que tiene problemas de rotación dentaria va a tener dos tipos de trauma oclusal, ¿ya? Una que es primario, son lesiones del aparato de inserción, todo el aparato periodontal gingival, provocado por fuerzas oclusales excesivas, ¿no? Sobre un diente o un grupo de dientes con soporte periodontal normal. ¿Qué sucede? Paciente que te presenta rotaciones por falta de espacio, entonces muchas veces acá se distribuye la carga, ¿ya? Y cargas em, horizontales. En los dientes anteriores, ellos soportan muy bien no soportan las cargas verticales, ¿no? Entonces, cuando hay una rotación, es muy fácil que el superior con el inferior reciba cargas verticales, ¿ya? Los que soportan muy bien las cargas verticales son los posteriores, los anteriores no, ¿no? Porque estos soportan las cargas oblicuas, por eso sirve muy bien para el corte, para el desgarro, pero no para la trituración. Es un paciente que perdió piezas posteriores, empieza a triturar, porque no le queda otra, empieza a triturar con los dientes anteriores, entonces va a tener un trauma oclusal, va a empezar a desgastar y va a haber un trauma primario. El trauma secundario es una lesión en el aparato de inserción gingivo-periodontal provocada por fuerzas oclusales normales o excesivas, aplicadas sobre un diente o un grupo de dientes, pero ya con periodonto reducido. Ese es el más lesivo. ¿Qué significa? Que ya por mucho tiempo ha estado ya el periodonto reducido, ha habido recesión y sigue recibiendo carga oclusal. Entonces, el trauma oclusal secundario, producto de un trauma clónico primario, provoca mayor pérdida de hueso. Entonces, eso a tiempo hay que debes detectar, ¿no? Las fuerzas y los contactos oclusales deben estar distribuidos en oclusión dependiendo de la edad del paciente. Esto ya lo has debido llevar en rehabilitación, en removible, en fija, en la materia de oclusión, ¿no? Tienes la oclusión orgánica en un adolescente, adulto joven, luego ya viene la función de grupo. ¿M? Entonces, mucho depende de cada característica que tenga, ¿no? En una prótesis igual balanceada bilateral,
Tú sabes que a medida que vamos pasando y vamos desarrollando la oclusión, pasa por diferentes etapas. Primero pasa por una balanceada bilateral, erupción de caninos, guías caninas, desoclusión anterior, posterior, oclusión orgánica. Luego hay desgaste fisiológico que es normal, hay un desgaste que es normal, un paciente adulto, ya antes de entrar a tercera edad, ya pues desarrolla oclusión no mutuamente protegida, sino oclusión función de grupo, ¿ya? Pero sigue no habiendo contacto en el lado de no trabajo. Y cuando nos hacemos nuestro juego de prótesis totales, volvemos a balanceada, oclusión balanceada bilateral. Entonces, dependiendo de la edad de la oclusión, entonces tengo que saber si está o no desgastando estos dientes, ¿no? Y estos desgastes, pues hay que diferenciarlos de la atrición, de la abrasión y de la fracción. La erosión, bueno, es un desgaste químico, pero más nos enfocamos en periodoncia por la atrición, ¿no? ¿Qué es la atrición? Es el desgaste fisiológico del diente, producto de un contacto interdentario y durante el proceso masticatorio. O sea, eso considera una atrición. Según el método de Richard Brown, podemos clasificarlo en 5 estadios, ¿no? Uno, no hay desgaste. Y esto pues tengo que ser bien minucioso. El momento, a muchas veces en la boca del paciente no se puede determinar esto. Hay que tomar registros, impresiones y ahí hay que ver qué facetas están desgastadas. Recuerda que debería haber solamente puntos de contacto y todas las cúspides, las crestas, deberían ser convexas. ¿Ya? Entonces, en el modelo uno determina si estas crestas son rectas y tienen no punto de contacto, sino superficie de contacto. Si no hay desgaste, estamos en uno. Dos, ligero desgaste a nivel de esmalte. Es decir, hay unos cúspides planas, crestas desgastadas, facetas planas. Entonces, eso, grado 2, ligero desgaste en esmalte. 3, desgaste en zonas extensas del esmalte. Y esto también se hace en el modelo. Pintas todas las facetas que están desgastadas con lápiz y de acuerdo a eso ves la cantidad de superficie de desgaste del esmalte. Cuando supera el 50%, sentamos a fase 3. De toda la cara oclusal, más del 50% está desgastado, plano, entonces es grado 3. Grado 4, cuando este desgaste avanza hacia la dentina, como estás viendo acá, en este paciente. El desgaste pasó esmalte, ya tocó dentina. ¿Ya? Muchas veces esta atrición es tan alta como lo es en la patología del bruxismo, de ese desgaste inconsciente, puede llegar a un grado 5 muy avanzado, con exposición pulpar. ¿Ok? Abrasión es otro concepto diferente. El término abrasión deriva del latín abrasum. El año 72, Every describió esta abrasión como un desgaste de la sustancia dental producido por una fricción con un material externo sobre las superficies, ¿no? Entonces, de los incisivos, entonces, ¿qué se produce? Por un desgaste abrasivo, ¿no? Hay pacientes que se cepillan con mucha fuerza la parte cervical, entonces empiezan y recuerda que las pastas dentales también tienen partículas de sílice, partículas que son abrasivas, unidos con el barrido mecánico, pues provocan un pulido de la superficie. El esmalte va a tolerar bien, pero hay áreas donde no hay esmalte, entonces empieza a haber la abrasión. Si los dientes están desgastados en su superficie oclusal, ojo, o incisal, producto de una fricción de un alimento abrasivo, también se denomina abrasión masticatoria. Hay culturas donde consumen alimentos abrasivos.
Entonces, también es una sustancia externa, no es contacto diente con diente el desgaste. Entonces ahí puede producirse una abrasión masticatoria. ¿No? Un alimento abrasivo puede provocar esta abrasión masticatoria. Afracción. Hay que diferenciarlo de la abrasión. Fíjate, este otro se nota que hay un desgaste. Pero acá, es como si hubiese una fractura. ¿Qué es afracción? Este término lo introdujo Grippo el año 91 en base a trabajos previos de Lee y Eichel el año 84. Este plantea una hipótesis de una pérdida de tejido dentario a nivel cervical producida por cargas oclusales. En el momento que haya malos contactos, fíjate cómo esta cúspide, la bucal inferior, impacta con la cúspide palatina, entonces estos contactos pueden provocar una fractura de la parte más débil del esmalte que está a nivel cervical. Se fractura, se desprende y pues fácilmente puede ser atacada por efectos abrasivos. Son los defectos en cuña, ¿no? Esta fracción es la pérdida microestructural de tejido dentario, prácticamente del esmalte, y es por trauma oclusal. Es importante valorar no solamente tejido blando, pues tengo que observar qué puntos de contacto tiene el paciente, qué trauma oclusal tiene el paciente antes de tratar esta lesión de afracción. Esta lesión es fácil de tratarla una vez que eliminas los puntos prematuros de contacto, generalmente es en lateralidad, ¿ya? En el lado de no trabajo, ¿ya? Trauma oclusal canino con premolar, distribución de fuerzas, impacto de molar con premolar, con cúspide de premolar. Imagínate, paciente perdió prematuramente premolares, molar mesializó. Entonces, ese contacto excesivo, estresante para el premolar puede provocar fractura a nivel del esmalte y donde es más frágil es en el cuello. Una vez que elimino la parte oclusal, hago el desgaste funcional. O también puede ser que necesite la corrección porque la malposición dentaria se lo corrige de tres maneras. Corrección, luego adición y al último tienes que pensar en sustracción, en desgastar, ¿no? Una vez que hemos resuelto el problema oclusal funcional, estas lesiones se las puede rellenar con ionómero o una resina de baja carga. Por otro lado, estos pacientes que también tienen problemas gingivales de recesión, de abrasión, de afracción, presentan hipersensibilidad dentinaria. ¿Qué es hipersensibilidad dentinaria? Hay muchas teorías, estas debe llevar en operatoria dental. Es un dolor breve, es agudo, ocasionado por una exposición de la dentina a estímulos térmicos, pueden ser táctiles, osmóticos o químicos. ¿Mm? Entonces, un aire frío, a pacientes que toman algo caliente, algo frío, les ven, ¿no? Pacientes que es muy sensible a los metales, la cuchara pasa por su borde cervical y siente, ¿no? Osmóticos, algún alimento, alguna bebida que, que altere la osmosis o alguna bebida que sea ácida, alcalina, puede provocar ese dolor agudo pero breve, ¿no? Una vez retirado el estímulo, cesa el dolor, ¿no? Y esa es una característica de la hipersensibilidad. No está atribuido a ninguna forma patológica o defecto dental, es decir, no hay ninguna lesión cariosa, no hay ninguna forma patológica que provoque esta hipersensibilidad. Es decir, tiene que ser un diente sano relativamente, ¿no? Hay muchos trabajos, entre ellos Hollands y colaboradores han reportado que esta hipersensibilidad conduce a una respuesta pulpar en la que se activan los nervios pulpares por una estimulación hidrodinámica
la cual puede ir aumentando si no eliminamos la inflamación neurogénica. Hay que proteger estos tubos. También se ha demostrado donde las piezas dentarias que muestran mayor hipersensibilidad, se ha demostrado que tiene mayor cantidad de túbulos dentinarios, es de mayor terminaciones nerviosas. Entonces, hay muchas teorías sobre la hipersensibilidad dentinaria. ¿Cuáles son las causas de hipersensibilidad? Entre los factores etiológicos tenemos, y hay que tener mucho cuidado con lo que voy a mencionar, el raspado y alisado radicular. Si el paciente estaba rodeado por sus cálculos y pues no había impacto térmico, químico, osmótico por la presencia de los cálculos, en el momento que haces el raspado y alisado radicular, puedes dejar expuesto túbulos dentinarios. Entonces el paciente de repente va a decir, antes no me dolían los dientes, pero ahora, después que me han hecho limpieza, me duele. ¿Para qué habré ido, no? Entonces es importante hablar al paciente que después de la terapia va a haber unos pequeños episodios de hipersensibilidad. También tenemos sustancias para tratar esta hipersensibilidad. Lo has debido llevar en operatoria. ¿Qué más? Cuando colocas restauraciones adhesivas, tú también hacemos una desmineralización, ¿no? Utilizando el ácido ortofosfórico. Entonces, muchas veces hay pacientes que son tan sensibles que después del grabado ácido eh, experimentan más sensibilidad térmica, más hipersensibilidad. Entonces, hay que también estos pacientes eh, saber utilizar los desensibilizantes antes de las resinas. La erosión dental, obviamente, pacientes que tienen erosión dental, un desgaste químico, entonces puede provocar más sensibilidad. La abrasión, ¿m? La abrasión. A veces hay que pacientes que ya tienen recesión gingival, o sea, hay que recetarles una pasta específica para la parte gingival y la pasta normal para la parte oclusal, porque las pastas dentales tienen abrasivos, entonces hay que saber prescribir y enseñarle qué áreas van a ser limpiadas con, con pasta dental normal y otras con pasta de abrasión baja. Especialmente las pediátricas son las que son de abrasión baja. La afracción, pacientes que tienen afracción siempre son hipersensibles porque está expuesto al tejido dentinario. Pacientes que se someten a blanqueamiento. El uso de blanqueadores como los peróxidos pueden aumentar la hipersensibilidad en los pacientes. Entonces hay que, muchas veces después del blanqueado, hay que utilizar sustancias desensibilizantes, ¿no? Entonces, a tener en cuenta las causas de la hipersensibilidad de estos pacientes, ¿no? Más que todo en nuestra área de periodoncia, pues esto del raspado y alisado radicular es importante, ¿no? Siempre van a sentir más sensibilidad. Es temporal. También reduce esta hipersensibilidad la aplicación de la pasta dental. La pasta dental, como dentro de su composición tiene varios fluoruros, calcio, fósforo o fosfatos, entonces especialmente los fluoruros son los que poco a poco las moléculas de flúor se van apositando sobre esta dentina y van sellando los conductos dentinarios, ¿no? Entonces es ideal que se aplique en pasta dental donde más sensibilidad tiene el paciente. Y obviamente hay que estar pendiente de los signos y síntomas, ¿no? El dolor lentamente tiene que ir disminuyendo. Los contactos proximales también son importantes en el momento de valorar a un paciente, ¿no? Cuando un paciente, fíjate, tiene todos los dientes en buena posición, radiográficamente también se observa buena altura, buenos contactos interproximales, buenas troneras, y pues el paciente tiene salud gingival. Cada punto de contacto o relación de pieza dentaria con cada pieza dentaria establece o manifiesta un contacto interproximal, ¿no? Por ejemplo, fíjate en los incisivos,
Casi el 80% es el contacto interdentario. Pero el central con el lateral, si lo divides en tercios, 2 tercios de contacto, ¿no? Y 1 tercio de ácido oclusal está libre. Si lo comparas el lateral con el canino, ya pasa un 50% de contacto. Entonces, hay que dominar bien estos puntos de contacto y hacia atrás, ¿no? Más están hacia oclusal que hacia gingival y más están hacia vestibular que palatino o lingual. Entonces, puntos de contacto, esta relación de puntos de contacto también me hace a mí entender qué problema gingival o periodontal tiene el paciente. Dentro de la movilidad dental, fíjate ahí a la derecha estás observando un paciente de la clínica que es un paciente adolescente donde presenta movilidad el premolar, ¿no? Entonces, esta movilidad dental está causada por múltiples factores, es multifactorial la movilidad dentaria, pero una de las principales es la pérdida de inserción, ¿no? La parte de tabla alveolar, su soporte alveolar. Entonces, para determinar la movilidad dental, tengo que buscar recesión gingival en el paciente. Hay muchas clasificaciones de la recesión gingival. Vamos a ir de atrás adelante, ¿no? Esta es la de Miller, propuesta del año 85, ¿no? Donde fíjate cómo lo clasifica, ¿no? Clase uno no llega al límite mucogingival, no pasa al límite mucogingival. No hay pérdida interproximal, lo que te decía. La mayoría de las clasificaciones buscan afectación a nivel de la papila gingival. No, no hay pérdida de, de encía papilar, ¿no? Tampoco de tejido duro y blando. Es una lesión, es una leve recesión, pero no pasa límite mucogingival. Clase 2 llega a tocar la línea mucogingival o pasa la línea mucogingival, pero no hay pérdida interproximal, ni de tejido duro ni de blando. 3, la lesión, la recesión pasa el límite mucogingival y ya empieza a observarse pérdida de soporte interproximal. Es decir, ya vas a ver el espacio, la tronera interproximal. Hay pérdida de soporte interproximal duro y blando. 4, según Miller, pasa la línea mucogingival con pérdida de soporte interproximal y además hay mal posición dentaria. Estamos viendo acá, hay movilidad dentaria, hay mal posición dentaria, ha pasado la línea mucogingival la lesión, hay pérdida de soporte interproximal, por eso también el paciente manifiesta movilidad grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Ya? En sentido vestíbulo palatino, ahí está mostrando la sondita, en sentido mesiodistal también tiene, y vas a ver que tiene en sentido vertical más. Es la clasificación de Miller. El 2011, 10-11 ha ido mejorando esta clasificación, ¿no? Y pues ahí está la clasificación de Pini Prato, que lo clasifica en A menos, A más, B menos y B más. A menos, ¿ya? Se ve la línea amelocementaria, el límite amelocementario. La superficie es lisa y sin abrasiones, o sea, es decir, no hay escalones. Entonces, esa es una A menos. Una A más. Se ve la línea amelocementaria, hay abrasión, no es una superficie lisa, hay abrasión sobre cemento y existe escalón. B menos sobrepasa la línea mucogingival, hay una superficie lisa pero sin abrasión. Y el B más sobrepasa la línea mucogingival, hay abrasión sobre cemento y esmalte y hay escalón. Ese es el más grave, ¿no? De acuerdo a la severidad, entonces, Prini y Prato lo clasifican así. Luego ya vino esta última clasificación es de Cairo, clasificación de Cairo, la nueva clasificación de las recesiones, porque son las que nos determinan la movilidad dentaria. Recesión tipo 1, fíjate cómo hace una inspección de la sonda a nivel papilar y a nivel libre, ¿no? 1, hay una
No hay pérdida de la inserción interproximal primero, ¿ya? La unión cemento y esmalte interproximal no es detectable, ¿ya? Clínicamente, o sea, ni por mesial ni por distal. Tú observas una buena altura de la encía papilar, tipo uno. Tipo 2, fíjate, la sonda interproximal y la sonda por vestibular, por cara libre. Tipo 2, según Cairo, está asociada con la pérdida de inserción interproximal. O sea, tú colocas la sonda por interproximal. Tú sabes, tienes que tomar tres mediciones, ya, esto ya sabes, por mesial, central y distal, ¿no? Entonces, por interproximal, la cantidad de inserción interproximal es es menor o igual a la por vestibular. ¿Te das cuenta? Siempre vamos apuntando a la encía papilar. Entonces, la cantidad de pérdida de inserción interproximal es igual o menor que la libre o la vestibular, ¿ya? Entonces, tipo 2. Tipo 3, este es más grave, ¿ya? Fíjate, siempre las clasificaciones apuntan a la encía papilar y es lo que menos están observando, solamente están viendo la libre. Tipo 3 está asociada con pérdida de inserción interproximal. Cuando tú pierdes encía interproximal, ya empiezan todos los problemas. Ya fácilmente este paciente puede recibir problemas ya periodontales, instalarse un problema periodontal. ¿Cómo es un tipo 3? La cantidad de pérdida de inserción interproximal, fíjate la sonda interproximal, ¿ya? Hasta el extremo apical del surco de la bolsa, ¿ya? Es mayor la interproximal que la vestibular o de la cara libre. Este es grave. Como hay tanta pérdida interproximal, ya tiene mayor movilidad dental. Entonces, la movilidad dentaria va de la relación de la recesión gingival. Entonces, hemos visto los tres tipos de clasificación, ¿no? De Miller, de Prieto y de Cairo. Es por eso es importante hacer un buen examen del periodonto. Y ahí tú puedes ver si está saludable. Fíjate cuando entra menos de 3 milímetros la sonda, buena salud, es saludable y en esto hacemos prevención, ¿no? También el paciente puede tener sangrado, ¿no? Hay irritación, hay sangrado. Gingivitis, igual hacemos prevención. Pero cuando hacemos el sondaje, ya supera los 3, 4, 5, 6 milímetros. Estamos en una lesión periodontal. Acá ya no hay que hacer, aquí hay que hacer terapia. Conoces las fases del tratamiento periodontal. También hay que observar la presencia o no de irritantes locales, como son los cálculos, ¿no? Tú ya has visto el año pasado la composición, distribución. Hay que tomar en cuenta bien los cálculos y toda la placa, todos los irritantes locales que están provocando gingivitis y periodontitis. Fíjate acá, una periodontitis localizada. Muchas veces se mantiene oculto, fíjate acá a la derecha, parecería que fuera la lesión no tan grave, pero vuelvo a repetirte, fíjate, altura, ¿no? Ya conoces anatómicamente la altura de la corona clínica, fíjate, aquí hay recesión. Mira, no hay papila, si hacemos un sondaje, la papila igual, debe haber una lesión en la papila más que por vestibular. En este caso, podemos pedir una radiografía. Pedimos la radiografía y fíjate dónde está. Aquí estaba, le decía, marginal. Fíjate dónde está la altura de hueso. Otra vez. Y ahí puedes ver la magnitud de la lesión, ¿no? Radiográficamente ya nos permite ver, incluso cálculos. Ahí puedes ver las paredes como bandas radiopacas, que son los apósitos, los cálculos. También hay que tener cuidado con estas coronas desbordantes. Revisa las coronas desbordantes, no es no, producto de un mal tallado, una grada.
acumula placa bacteriana y esto vuelve crónico. Fíjate, todo desapareció la papila, desapareció, es rojizo, es edematoso, es blando, irritantes locales, ¿no? Tengo que retirar esto, colocar nuevas coronas con un buen terminado para que produzca salud gingival. También tengo que hacer un examen de las bolsas periodontales, ¿no? ¿Qué son las bolsas periodontales? Una bolsa es un surco gingival profundizado, una migración patológica del surco, ¿no? Entonces observo, todos los pacientes tienen bolsas, ¿no? Pacientes antiguos que tenía, que le hemos hecho prótesis, limpieza, etcétera. Fíjate, mucha presencia de bolsas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Vas a observar una encía marginal agrandada, edematosa, rojiza, ¿eh? Rojiza. Entonces, que separa del diente, ¿no? Hay una solución de continuidad en la encía interdental, fíjate. Es brillante porque es edematosa, con la saliva le da un aspecto brillante, hinchado, edematoso. Vas a observar superficies radiculares. El paciente cada vez que se cepillan va a presentar gingivorragia. Si tú haces una ligera presión con el pulgar acá, vas a encontrar exudado. El paciente, como ha perdido evidencia marginal, hay espacios interdentales y movilidad dentaria. Y esto es típico, ¿no? Se observan en los diastemas, espacios entre los dientes. El dolor es localizado al comer. En estos lugares le duele mucho. Y hay una sensación de escomezón, ¿no? Un comezón en las encías, un escozor. Y obviamente está hipersensible a cambios térmicos porque está cemento expuesto. Entonces son los signos y síntomas de esta patología. Entonces, cuando el profesional hace una ligera presión en la pared blanda de la bolsa, pues vas a ver que hay un exudado. Se libera inmediatamente ese exudado. Hay varios tipos de bolsas, esto las debe llevar en tercer año, supragingivales, infraóseas, supraóseas, que se clasifican de acuerdo a su extensión, de acuerdo a su superficie, en simples, compuestas, complejas, supraóseas, infraóseas. Esto has debido ver el año pasado, pero nosotros clínicamente tienes que, con el periodontograma, observar y detectar la presencia de estas bolsas. Como estamos viendo acá, ahí está la sonda, es otro paciente del fin de semana. Ahí está la sonda, medimos la profundidad, aparentemente parece que no está profundo, pero la radiografía nos mostraba otra cosa. Cuando fíjate, toda la sonda se perdió. A nivel interproximal hay mayor pérdida que a nivel vestibular. Entonces, estamos en un Cairo estadio 3. Cuando hacemos el colgajo, fíjate, ahí puedes ver la cantidad de lesión que tenía el paciente. Entonces, es importante radiográficamente, clínicamente observar, ¿no? También presencia de abscesos, pequeñas elevaciones. Es bien típico observar un área donde no hay lesiones cariosas. Bien. Entonces uno se confunde muchas veces clínicamente con el absceso perioapical, que está más hacia apical, como su nombre lo indica, ¿no? Fíjate, está en encía insertada. Otro absceso, fíjate, típico, ¿no? El paciente no tiene ninguna lesión cariosa, pero sí acá perdió cresta ósea y tiene acá una bolsa interproximal. Y la bolsa interproximal, pues, empezó a acumular absceso hacia periodonto. Por eso es importante la radiografía. La radiografía nos permite observar las técnicas que más se utilizan es la aleta de mordida y la de cono largo, la del paralelismo, ¿no? Muchas veces las bisectriz se ha demostrado que puede tener un margen de error de 1,3 milímetros. Entonces, buscar lesiones periodontales, alteraciones de la cresta, si hay una, si hay una reabsorción horizontal o angular,
Lo ideal es una aleta de mordida que nos va a mostrar una perfecta relación interproximal, pero sigue siendo una radiografía, sigue siendo bidimensional. Eso debes tomar en cuenta. Puedes ver acá la presencia de cálculos, eso acumula placa bacteriana, eso provoca reabsorción horizontal, etcétera, ¿no? Ahí estás observando, mira la altura de hueso, mucho cuidado con la técnica de la toma radiográfica, voy a repetirte, ideales cono largo, técnica de paralelismo. Y ahí se puede observar las diferentes lesiones horizontales o verticales. Y hay otro paciente, igual, con lesiones horizontales, ¿no? Como lesión, se nota el cálculo, ¿no? Radiofrecuentemente se ve como blanco, radiopaco. Los cálculos son radiopacos. Pero vamos a ver qué dice la evidencia, ¿no? Fíjate dónde está la opinión de los expertos. Está en el piso. Vamos a buscar algunas metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Cuáles son los mejores medios auxiliares para el diagnóstico gingival periodontal? Bien. La tomografía computarizada es un nuevo análisis de diagnóstico por imágenes que utiliza los archivos DICOM, ¿no? Entonces el sensor toma las imágenes, eh, eh, toma las imágenes alrededor del campo elegido. Entonces CBCT sería tomografía computarizada de haz cónico, ¿no? CBCT, eso se llama, ¿no? Entonces, este paper habla de una revisión sistemática, que es decir, son investigaciones, de muchas investigaciones, es decir, los autores han agarrado artículos y han ido revisando los resultados más que todo, ¿no? Y aquí dice diagnóstico y planificación del tratamiento en periodoncia. Entonces, ellos han agarrado hasta el marzo de 2015 todos los artículos publicados hasta esa época. Vamos a ir de atrás hacia adelante. La conclusión, para el 2015, ojo, 2015, solo dos estudios muestran una alta precisión de la tomografía en la detección de la morfología y el defecto intraóseo en comparación con las radiografías, ¿no? La tomografía puede mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la planificación y tratamiento de defectos periodontales. Eso era al año 2015, ¿ya? Pero ha ido mejorando el diagnóstico y planificación. A 2020. A 2020, mira, aquí está otro artículo, otra revisión sistemática, habla de la tomografía computarizada en el diagnóstico, planificación y tratamiento de periodoncia. ¿Qué hace? Los datos encontrados en el anterior artículo lo vuelven a mejorar, actualizar los datos, ¿ya? Del año 2015-16. Utilizaron los mismos métodos, las mismas técnicas, pero encontrar otros resultados. Ya más artículos, obviamente, ¿no? Mira, 1152 artículos, de los cuales se han incluido 11, de acuerdo al rigor científico, etcétera, etcétera, ¿no? En cuatro estudios se observó alta precisión, dice, de un 80 a 84% de la tomografía, dice, ¿no? En los hallazgos intraquirúrgicos, en las lesiones de Furca, ¿no? Las conclusiones, la evidencia adicional de la precisión de la tomografía en la evaluación de la pérdida ósea periodontal es buena, dice, es exitosa. Otro, del año 17. La pregunta era, ¿cuándo es adecuada la tomografía, ¿no? En el diagnóstico de periodontitis. ¿Cuándo, no? Entonces, este autor te menciona que deberías considerar varias cosas, ¿no? Primero, la situación clínica. Y preguntarte, ¿qué situación, condiciones clínicas existen en las que la tomografía mejora el diagnóstico? ¿Ya? Dos, las imágenes tomográficas mejoran la precisión de la evaluación de diagnóstico y de defecto intraóseo. Tres, proporciona unas imágenes tomográficas mejores resultados clínicos a corto o a largo plazo. Esas tres preguntas se hicieron para hacer su investigación. Dentro de los resultados, todos los artículos que han revisado, 12 hacen referencia al cumplimiento de los criterios de inclusión, ¿no?
Y de ahí sacaron las siguientes conclusiones. La tomografía para el diagnóstico de defecto intraóseo y de Furca. En casos selectivos, la tomografía del campo de visión limitado puede ser útil para el diagnóstico de enfermedad periodontal debido a una menor dosis de radiación del paciente. Y además vas a poder ver 3D la tomografía e interpretar. ¿Qué tal? Otro artículo del año 20. Tomografía en enfermedades periodontales. Igual, ¿cuál fue el objetivo? Ver la eficacia de la tomografía en periodoncia, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Se hizo una búsqueda de 64 artículos, 34 se quedaron, ¿no? Y las conclusiones que es que se encontró que la tomografía es beneficiosa y precisa en caso de defectos infraóseos y compromisos de Furca. Otro artículo, precisión tomográfica. Esto se ha publicado el 18 en ese defectos periodontales. Se ha validado, se ha investigado la validación, se ha evaluado la validación diagnóstica de la tomografía en medición de defectos óseos periodontales. ¿Cuáles son las conclusiones? La tomografía podría ser útil para los casos de compromiso periodontal de Furca. Es decir, la tomografía es precisa. Lo mismo que el otro artículo, mira, 82%. Y así, podemos ir revisando varios artículos y me voy a saltar al último, este. Un método de 6 sitios para evaluar la pérdida occipital en imágenes de tomografía. ¿Qué ha hecho este autor? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco autores. Han medido en la tomografía, ahí estás viendo a la derecha en la tomografía, la lesión periodontal. 3 mediciones se han hecho a nivel mesiobucal, bucal, distobucal. Y a nivel lingual, mesiolingual, lingual, distolingual. 6 puntos han medido, ¿ya? En la tomografía, como estás viendo acá en la derecha. Te voy a hacer una ampliación. Ahí está. Ahí se ha ido midiendo, midiendo. Con la tomografía te permite hacer esto, ¿no? Después de la medición tomográfica, los pacientes iban a ir a colgajo, ¿ya? Y sí o sí les iban a hacer colgajo. Entonces, han aprovechado, antes lo han medido tomográficamente. Luego lo han comprobado ya en el pleno acto quirúrgico. Fíjate, en plena cirugía se han puesto otra vez a medir en los 3 puntos, ¿no? Mesiobucal, bucal, distobucal. También por igual. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Proponer un método de medición de 6 sitios en la tomografía computarizada. 150 puntos han medido, ¿ya? Fíjate que esto me ha gustado. Resultados. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medidas quirúrgicas y la CBCT. ¿Qué te está diciendo? Que la tomografía es muy precisa. Entonces, el método de medición en la tomografía fue muy útil para evaluar la enfermedad periodontal. Es muy útil. Entonces, eso con cualquier software, en prácticas, te lo voy a mostrar. En Sidexis es un software que se puede instalar fácilmente y te muestra la altura de hueso del paciente. A ver si me dejas unos instantes. Mientras va abriendo, cualquier paciente. Uno que no este. Ok, no sé si se ve, si se ve.
Aquí está en mi computadora los archivos DICOM de mis pacientes. Entonces me permite visualizar, fíjate, me permite visualizar. Ahorita lo vas a ver, ahora sí. Me permite visualizar, hago un pantallazo y si no hay una lesión. Entonces puedo asumir que acá aparentemente hay una lesión. ¿Dónde hay otra lesión? Sí, ahí. Entonces apunto en la panorámica a ese nivel. Y fíjate, me da tres mediciones. Esta que es longitudinal, que me permite medir de la línea amelocementaria hasta la cresta ósea. Entonces puedo medir realmente desde acá a nivel de la cresta ósea y puedo decir que 2 milímetros de profundidad tiene. Bien. También lo puedo hacer en un corte TCA, es decir, sagital. Ahí está el esmalte y puedo medirlo a nivel bucal. Y ahí tengo una lesión de 3 milímetros. ¿Les notas? Una profundidad de 3. También lo puedo observar a nivel axial. Y como verás a la derecha, está recorriendo aquí, a este nivel. Y puedo ver por oclusal, por sagital y por coronal. Y ahí puedo ver la cantidad de lesión que tiene el paciente. Incluso puedo ver si tiene fenestraciones o dehiscencias. Mira, por vestibular siempre estaba más alto. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira acá. Por vestibular ya no tiene hueso, pero por proximal sigue teniendo. Entonces, este paciente tiene un problema más por vestibular que por interproximal. Entonces, como verás, la tomografía se ha demostrado que es una de las mejores herramientas de diagnóstico para evaluar, también planificar tu terapia periodontal. Listo. Con esto, pues, terminó la clase del día de hoy. Va a estar en Classroom la grabación. Que tengan un buen día.